Alguien puede decir, yo pensé que el pastor también me iba a sorprender a mí. Ya viene su tiempo. Amén. Ya viene su momento. Amén. Quiero que veamos así en el libro de Génesis, capítulo 5, por favor, verso 21 al 24. Libro de Génesis, capítulo 5, verso 21 al 24. Dice la Biblia, Génesis capítulo 5, del verso 21 al 24: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Digan conmigo, caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que en esta mañana quiero compartirte esto que Dios puso en estos días en mi espíritu, para compartirlo con ustedes, con la iglesia, sobre este personaje. No vamos a hablar mucho, pero resaltamos lo que la Biblia dice, que caminó Enoc con Dios. Hay una traducción que dice: cuando Enoc tenía 75 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Cuando dice que Enoc caminó con Dios, la traducción nos habla y declara que Enoc caminó en íntima comunión con Dios. Por eso la Biblia dice que Enoc no conoció ¿qué? La muerte, sino que Dios se lo llevó, o sea, desapareció, lo arrebató. Amén. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir, que Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Todos los años que vivió, caminó con Dios. Enoc caminó todos estos años, caminó con Dios, en íntima comunión con el Padre, haciendo la voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Enoc caminó con Dios. Esta audaz metáfora sugiere que Enoc tuvo a Dios como compañero de camino, es decir, que vivió en íntima amistad con Él. ¿Sí? Enoc caminó con Dios, tuvo una íntima comunión, amistad con el Señor. Y vuelvo a lo que dije hace un momento atrás, que dice la Biblia: por ello, amado, este hombre no conoció la muerte, sino que Dios se lo llevó, desapareció. Amén. Esta misma expresión la encontramos en el mismo libro, Génesis, pero en el capítulo 6, verso 9. En el capítulo 6, verso 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén. Dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, haciendo la voluntad. La traducción dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo,
la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Quiero resaltar esto en esta mañana, de estos hombres que la Biblia nos habla de que anduvieron en una íntima comunión con el Señor. ¿Sabe? Que cuando hablamos de vivir una íntima comunión con Dios, de caminar con Dios, no estamos hablando, y esto seguramente usted lo super sabe, no estamos hablando de vivir una religiosidad, de vivir una religión, sino que estamos hablando de vivir una íntima comunión, caminar con Dios. Amén. Caminar con Dios, vivir una íntima comunión con el Señor, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios, amado. Eso es lo que a usted y a mí nos trae ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Lo que a usted y a mí nos trae una ganancia en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. Con Dios caminó Enoc, con Dios caminó Noé. Amén. Si hablamos de Noé, alguien puede ver, alguien puede decir también, sí, pero Noé termina la historia, o su historia, la termina embriagado, la termina en error. Pero ¿saben por qué termina un poco la vida Noé así? Porque Noé fue un hombre que caminó con el Señor y Dios le dio una tarea. ¿Y usted sabe cuál fue la tarea? La tarea era que tenía que construir ¿qué? Un arca. El arca. ¿Sí? Lo que dice la Biblia es que jamás había caído agua, ¿sí? Y Dios lo que estaba hablando y lo que decía era que venía ¿qué? Un diluvio sobre la tierra. Amén. Venía un diluvio sobre la tierra. Entonces Dios le da una orden. Dios no le podía dar una orden a cualquiera, ¿sí o no? No le podía dar una orden a cualquiera, una orden de tremenda magnitud, ¿sí? Sino solamente a alguien que caminara con él, que tuviera una íntima amistad con él. Otro, amado, hubiese dejado la tarea a la mitad, o ni siquiera lo hubiese empezado, hubiese dicho la semana que viene lo hago, el mes que viene lo hago, el año que viene lo hago. ¿Me va entendiendo? No, amado, lo que Noé hizo fue que en el momento que Dios le habló y le dio el diseño de cómo debía ser el arca, Noé comenzó a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Comenzó a trabajar y comenzó a hacer lo que Dios le dijo y respetó hasta la última coma, hasta la última tilde. Le dijo, amado, le dio el diseño de cómo debía construir, las medidas, el material, todo. De esa manera lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera lo construyó. ¿Me va entendiendo? Entonces, amado, vuelvo a lo que dije hace un momento atrás, porque alguien diría en esta mañana, sí, pero Noé termina la historia ebrio. Amén. Termina mala la historia. ¿Sabe por qué? Cuando esto sucede muchas veces, y abro un paréntesis acá, cuando la gente comienza a endiosar al hombre, ¿me entienden? Cuando la gente comienza a endiosar al hombre, cuando ya lo miran al hombre y amado, en vez de honrar a Dios que está sobre la vida de ese hombre, lo hacen que figurar al hombre. No sé si me va entendiendo, ¿sí? Lo reconocen al hombre por encima de Dios. Entonces, amado, Dios tuvo que de alguna manera mostrar que Noé sí caminó con el Señor, caminó con Dios, fue un hombre obediente, pero era un ser humano que tenía ¿qué? Errores y falencias. Hago
hago este comentario porque alguien puede decir, bueno, sí, pero Noé terminó su historia mal. Sí, claro, pero fue en esa área, en esa parte, para que todos pudieran ver y para que todos pudieran entender de que él era solamente un hombre y el que se llevaba toda la gloria era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, que él fue un hombre obediente, fue un hombre que era el único, dice la Biblia, que estaba dispuesto en su generación a cumplir con todo eso. Amén. Sí, y hasta el día de hoy predicamos y hablamos de Noé. Sí, se habló en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, siempre se habla de ¿quién? De Noé. Amén. Por su obediencia y por todo eso. Entonces, quiero resaltar en esta mañana, hijo. Quiero resaltar en esta mañana. Sí, Noé caminó, Enoc caminó con Dios, fue arrebatado. Noé caminó con el Señor, amado, construyó el arca. Sí, y logró que permaneciera la raza humana sobre esta tierra. Sí, y los animales que usted todo conoce ya. Sí, pero fue un hombre, amado, que estuvo dispuesto. Caminó con Dios, vivió una íntima amistad, una íntima relación con el Señor. Y eso lo llevó, ¿sí?, a que él pudiera hacerse cargo de tremendo o de tremenda tarea. Entonces, quiero decirte que el caminar con Dios, el vivir una íntima relación, una íntima amistad con el Señor, nos llevará, amado, a cosas gloriosas. ¿Cuántos dicen amén? La hermana Laura hablaba al principio y decía, hoy se festeja el día de ¿qué? De la amistad, de los amigos. ¿Sí? Hoy se festeja, allá afuera lo festejan y todos tenemos, más allá de Jesús, más allá de Dios, pero todos tenemos a alguien, tal vez a quien consideramos alguien que tenemos una linda amistad. Amén. Pero fíjense que tanto Noé como Enoc vivieron esa íntima amistad, pero con el Creador. Por eso recibieron beneficios. Y por eso, amado, aleluya, pasó todo lo que pasó en sus vidas. Y eso es lo que quiero dejarte en esta mañana. Es lo que quiero compartirte. Lo que quiero dejar para tu vida, amado, para que usted y yo podamos vivir esa linda experiencia de caminar con el Señor. Y vivir esa íntima amistad con el Señor. Sí, que podamos vivir esa íntima amistad con el Padre, que podamos caminar, que podamos hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Por eso, amado, es que la Biblia resalta y dice, y espero que usted me entienda, por eso es que la Biblia resalta de Enoc, que caminó con Dios, de Noé, que caminó con Dios. No porque fueran perfectos, sino porque hicieron lo que Dios les dijo que tenían que hacer en el momento clave, en el momento que Dios lo habló y lo soltó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero dejarte en esta mañana la importancia de caminar con el Señor, la importancia, amado, de vivir y hacer la perfecta voluntad del Señor. Miren, libro de los Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 13. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Amén. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús o que habían caminado con Jesús. ¿Me va entendiendo? Eran hombres del vulgo. La traducción dice, todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación.
se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Amén. Se dieron cuenta de que ellos habían andado sin Jesús. O sea, eran hombres del vulgo. O sea, hombre, el común de la gente, gente popular. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Era gente del vulgo, sin letra. ¿Cuántos dicen amén? Sí, el común de la gente popular, conjunto de las personas que en cada materia no conocen más que la parte superficial. O sea, lo básico, era gente básica. ¿Cuántos dicen amén? Para la sociedad era gente básica, gente sin conocimiento, sin estudio, amados, pero tenían una ganancia. ¿Cuál era esa ganancia? Que ellos habían caminado con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ellos habían caminado con Dios. ¿Cuánto me entienden en esta mañana? ¿Sí? Si leemos la historia, encontramos en el capítulo 3 del libro de los Hechos que en la primera predicación de Pedro 3.000 personas se convierten. 3.000 personas se convierten. Eso que te está diciendo, que este hombre o estos hombres habían caminado con Jesús, habían caminado con el Señor. O sea, habían vivido una íntima amistad, una íntima relación con el Señor. Por eso la gente, amados, reconocían que eran hombres sin letras, del vulgo, gente básica. Gente básica. ¿Cuántos dicen amén? Gente básica, sin conocimiento, sabían lo básico solamente. Sabían el A y B, nada más. ¿Cuántos me van siguiendo en esta mañana? Pero lo poderoso que había en ellos es que ellos caminaron con Jesús. Se dieron cuenta. Los hechos decían de que ellos verdaderamente caminaron con Jesús. La primera predicación, 3.000 se convirtieron. La segunda predicación, 5.000 se convirtieron. ¿Cuántos dicen amén? 5.000 se convirtieron. Y así en ese lugar, la Biblia dice que la mayoría de los que habían creído eran judíos. Había judíos, gentiles, pero los más eran judíos. Entonces, ¿cómo bautizaba Pedro? En el nombre de Jesús. Porque Pedro quería meterles a Jesús. Porque ellos estaban esperando a Jesús. Ellos todavía algunos se los están esperando que venga. Y Jesús ya vino. ¿Sí o no? Hace 2000 años atrás, Jesús ya vino. Entonces, lo que Pedro quería hacer era meterles a Jesús. Y de allí nace una doctrina, o una falsa doctrina, llamada lo solo Jesús. ¿Sí? Lo solo Jesús. Una falsa doctrina que tiene una imagen como una iglesia evangélica tradicional, pero que solamente exalta a Jesús y elude al Padre y al Espíritu Santo, como la otra religión que usted conoce, ¿sí? Que eluden al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Me va entendiendo? Entonces allí es donde se manifiesta esa falsa doctrina. Pero ahora no quiero salirme del tema, solamente quería abrir este paréntesis y dejárselo, ¿sí?, como una enseñanza. Amado, la gente reconocía, los hechos reconocían, ¿sí? Los hechos manifestaban de que ellos habían estado con Jesús. Había manifestación de poder. La Biblia dice que ellos llegaban a la hora novena, llegaban a orar al templo llamado La Hermosa. Y había un hombre que siempre pedía limosna. Y ellos le dijeron: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos, recibe sanidad en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre se incorporó, se levantó y entró danzando adentro de la sinagoga. ¿Cuántos dicen amén? Donde estaban todos los religiosos y que jamás pudieron hacer nada con él. Porque la religión no puede hacer nada. Lo que hace algo es cuando vos y yo caminamos con Jesús. Cuando vos y yo vivimos una íntima amistad, una íntima relación con Jesús y hacemos la voluntad
Jesús dijo: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la vida de Juan y de Pedro, amados, se reconocía que ellos habían estado con Jesús, aunque eran hombres sin letras, del mundo, gente básica, que se comía las S, que en vez de pronunciar la B alta, pronunciaba la B baja. Pero, amado, había sobre ellos que una unción. ¿Cuántos dicen amén? Que ellos predicaban y el reino de Dios se manifestaba. Ellos oraban por los enfermos y los enfermos eran libres. ¿Cuántos dicen amén? Eso era lo que reflejaba en silencio, lo que ellos vivían en silencio, el caminar con Jesús. Ahora, hay algo que quiero mostrarte. Lo que dice Juan capítulo 3. Y entramos en el tema. Juan capítulo 3, verso 2. Juan capítulo 3, verso 2 dice algo. Dice, cuando Jesús comienza a interactuar con Nicodemo. ¿Qué es lo que era Nicodemo? Un fariseo. Un hombre que tenía mucho conocimiento en la ley, que tenía mucho conocimiento de la Biblia. Tenía mucho conocimiento de la Biblia, pero no conocía al Dios de la Biblia. Una cosa es que usted pueda conocer la Biblia, que yo pueda conocer la Biblia. Otra cosa es que yo conozca al Dios de la Biblia. Ahí es donde está la ganancia. ¿Me va entendiendo? Este hombre conocía la ley, conocía la Biblia, tenía sabiduría, tenía entendimiento en la ley, pero no conocía al Dios de la Biblia, al Dios de la ley. Entonces dice Juan capítulo 3, verso 2, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Me va siguiendo en esta mañana? Reconocemos, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La traducción dice: una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Escuche lo que dice: las señales milagrosas son la señal de que Dios está contigo. No sé si usted me puede seguir, usted me puede entender el mensaje que quiero dejarte en esta mañana. ¿Cuántos quieren ver señales? ¿Cuántos quieren ver la manifestación de lo sobrenatural? ¿Cuántos quieren ver la manifestación de lo sobrenatural en tu casa, en tu hogar? ¿Cuántos quieren ver la manifestación de lo sobrenatural en tu vida? Aleluya, en tus hijos, en tu casa, en tu familia, en tu llamado, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia, en tu generación. Camina con Dios. Vive una íntima relación, vive una íntima amistad con Él. Aleluya. Y vas a ver cómo las señales se van a manifestar en tu propia vida y en tu casa. Entonces, amado, acá nos deja una enseñanza a usted y a mí. A usted y a mí nos deja una enseñanza. Entonces, ¿por qué no vemos señales? ¿Por qué yo no veo señales? ¿Por qué yo no veo las maravillas y los prodigios? ¿Por qué no veo milagros en mi casa? ¿Dios cambió? No, Dios no cambió. La palabra, la carta de Pablo a los hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. El cielo y la tierra pasarán,
pero sus palabras permanecerán para siempre. Dios lo cambió. ¿Por qué no veo milagros? ¿Por qué no veo señales? ¿Por qué no veo maravillas? ¿Por qué, hijo? ¿Dios es malo? No, Dios es bueno y Dios es fiel. El tema es que yo no veo milagros, no veo maravillas y pensamos que Dios cambió, que Dios ha cambiado. Y no, Dios no cambió. El mismo que resucitó a Lázaro después de estar 4 días en la tumba es el mismo que hoy está contigo. Pero ¿por qué yo no veo milagros? ¿Por qué yo no veo la resurrección en mi matrimonio? ¿Por qué no veo la resurrección en mis hijos, en mi casa, en mi economía? ¿Por qué no veo la resurrección? Porque me falta caminar con Él. Es que yo camino, pastor, hace años que camino en el Señor. Caminar, me estoy refiriendo en vivir una íntima comunión, una íntima amistad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Que Él me diga A y es A. Que no que Él me diga A, yo digo, y bueno, hoy voy a hacer C. Que Él me diga A y es A. Entonces, amado, cuando yo vivo una íntima amistad con el Señor, lo que vuelvo a reiterar, es milagros. Eso es lo que dijo Nicodemo. Nicodemo le dijo a Jesús, sí, pastor, pero le dijo a Jesús, ¿y usted quién es? Usted no es Jesús, claro que no, pero usted es hijo de Dios. ¿No dice Juan 1:12 que aquellos que le recibieron, aquellos que le aceptaron, les dio potestad, autoridad, exousia de ser hechos hijos de Dios? Usted no es hijo. Claro, amado, la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán sobre los enfermos las manos y los enfermos sanarán, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Y si bebieren y comieren cosas mortíferas, nada les hará daño. ¿Me va entendiendo en esta mañana el mensaje? Entonces, ¿por qué, hijo? Porque yo no veo las señales. Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Entonces, hijo, ¿quiere que le diga una cosa? Yo no sé usted, pero yo me cansé. Ay, si cansó el pastor, no va a venir más. No, me cansé en este sentido. Quiero ver señales, quiero ver maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ver milagros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero ver señales, quiero ver maravillas, quiero ver milagros. Aleluya, quiero verlas en mi casa, quiero verlas en mi hogar, quiero verlas en la iglesia, quiero verlas en tu vida, quiero verlas en tu familia. Tenemos que romper un poquito y salirnos de un molde que el hombre nos metió. ¿Quiere que le diga una cosa? El error más grande que nosotros los hombres cometemos cuando metemos a la gente en un molde. ¿Me va entendiendo? Vos y yo no podemos meter en un molde a nadie. Vos y yo tenemos que direccionar a la gente y decirle que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador se llama Jesucristo. Yo no puedo meter en un molde a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hijo, espero que usted pueda entender mi mensaje en esta mañana. Yo quiero caminar con Dios, amado. Yo quiero caminar con Dios. Como lo hizo Noé, como lo hizo Enoc, como lo hizo Juan, como lo hizo Pedro. Amén. Yo quiero, amado, caminar con el Señor. Quiero vivir una íntima amistad, una íntima comunión con Él. Porque vuelvo a reiterar, yo me cansé de no ver lo sobrenatural en mi casa. Amén. Me cansé de no ver lo sobrenatural en mi casa. ¿Cuánto me siguen? Cansé de no ver lo sobrenatural en mi casa, de no ver el milagro en mi casa,
de no ver el milagro en mis hijos. ¿Por qué no veo eso? ¿Me he planteado eso? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no veo milagros? ¿Por qué no veo señales? ¿Por qué no veo prodigios y maravillas? ¿Por qué no los veo? ¿Por qué todavía mi casa está dando vuelta en el desierto? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué todavía mi vida espiritual da vuelta en un desierto? En un ciclo repetitivo. Ciclo repetitivo. Se cambia la portada, se cambia, ¿cómo decir?, la estructura, pero el ciclo repetitivo sigue. El mismo problema sigue, la misma dificultad sigue, la misma deuda sigue, el mismo problema matrimonial sigue dando vueltas, el ciclo repetitivo, empiezo y lo termino de la misma forma. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere? Claro que no. Amado, usted y yo hemos creído en el Señor, amado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el Evangelio es poder. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es poder y potencia de lo alto. El Evangelio no es una religión más. El hermano, como le gustaba que le dijeran a él, el hermano Gigi Ávila decía: el Evangelio no es una religioncita más del montón. El Evangelio es poder de Dios y potencia de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hijo, usted y yo tenemos que ver milagros, tenemos que ver señales, tenemos que ver maravillas. Aleluya, no podemos seguir caminando sobre esta tierra si no vemos señales y maravillas. Entiéndame el concepto, amado, cuando le digo no podemos seguir caminando en la tierra si no vemos señales y maravillas. Claro, hijo, entiéndame lo que quiero decirle. Ahora, si usted está cómodo a vivir así, con el mismo problema, con la misma situación, hay gente que no quiere cambiar, amado. Le está predicando y te pone cara de malo. Y lo que uno quiere, amado, de parte de Dios, amado, es que reciba la bendición, que reciba la palabra. Entonces, como dije hace un momento atrás, yo no sé usted, pero yo quiero ver señales, amado. Yo quiero ver milagros, amado, quiero ver milagros, quiero ver maravillas. Para Dios no hay nada que sea imposible, para Dios no hay nada que sea difícil. Yo no quiero seguir caminando más en el desierto, amado. Que tenga que pasar el desierto lo tenemos que pasar todo. ¿Sí o no? El desierto lo tenemos que pasar todo porque es la ruta, es el camino que te lleva ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero es la ruta que me lleva allí. Pero no es una ruta que es eterna, de 60 años metido en la misma situación. No, es una ruta que me lleva al propósito, a la tierra. Vuelvo a reiterar que fluye leche y miel, a la tierra de la bendición. Pero el desierto no es para estar toda la vida en el desierto. Toda la vida en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Toda la vida en el desierto. Es como, mire, amado, es como muchas veces hemos predicado y se ha predicado muchas veces y que pero estoy así, pero Dios me manda el cuervo. Y Dios me manda el cuervo. Y Dios me manda los cuervos. Pero amado, el cuervo, los cuervos, ¿sabe? Dios se los mandaba a Elías cuando Elías estaba en un proceso. Cuando Dios estaba tratando con Elías. Elías estaba mal y Dios le dijo: yo te voy a mandar pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, por los cuervos, y beberás del arroyo. Pero en un tiempo Dios le dijo: bueno, listo, ya está, que se seque el arroyo, te vas a mover, o si no te vas a morir de sed. Amén. ¿Qué es lo que hizo Dios? Permitió que se secara el arroyo. Entonces le dijo: o te levantás o te morís, te salís de este lugar, o te vas a morir.
Porque Dios no quiere que vivas del cuervo. Porque el cuervo te trae algo para que vivas ese momento. Y la Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que seas prosperado ¿en qué? En todo. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, amado, entiéndame lo que quiero decirle. Dios no quiere que usted viva en el desierto. Que pase el desierto para llegar a la promesa. A lo que Dios te prometió, sí. Pero eso es temporal. Eso es temporal. Los que han estudiado la historia y todo eso dicen que el proceso de Job duró 9 meses. Solamente 9 meses. En un mes o en un día perdió todo lo que tenía. Pasó un proceso de 9 meses. Luego de 9 meses, Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y dice que Dios le devolvió 7 veces más de lo que él había perdido. ¿Cuántos me siguen en esta mañana? Yo no sé usted, pero yo quiero ver señales. Yo quiero ver milagros, yo quiero ver maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Nicodemo le dijo: Jesús, sabemos que has venido de Dios, sabemos que has estado con Dios, porque las señales que tú haces, nadie las puede hacer si Él no está. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero que mi casa sea una casa de milagros. Yo quiero que en mi casa haya maravillas, hayan prodigios, hayan milagros, hayan señales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Comencemos a vivir y a caminar con el Señor. Comencemos a caminar, a vivir una relación íntima, una íntima amistad con Él. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando yo vivo esa relación íntima con el Señor, yo me voy a poder parar. Mire, amado, y no hace falta. Cuando yo he vivido una relación íntima con el Señor, cuando yo he caminado con el Señor, yo voy a enfrentar a un endemoniado y no hace falta que yo le escupa toda la cara: suelta, fuera, suelta, fuera. Yo le voy a decir: diablo, te ato en el nombre de Jesús. Suelta esa vida ahora. Y hay momentos que ni siquiera le va a hacer falta orar, que el diablo va a tener que oír. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué hoy yo tenemos que estar suelta? Suelta, 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 porque nuestras palabras son huecas. Porque no tienen poder, porque no tienen autoridad. ¿Cuántos dicen amén? No tienen poder, no tienen autoridad, porque no tienen intimidad, porque no tienen, aleluya, tiempo con el Padre. ¿Sabe? Una de las cosas que yo le pido a Dios es no caer en el error. Porque hoy es muy fácil predicar un mensaje. Porque yo hoy me meto en el Google y me preparo un mensaje en 5 minutos. La introducción, el desarrollo, la conclusión, todo en 5 minutos me preparo un mensaje. Pero es un mensaje hueco. Un mensaje insípido, sin sabor, sin gusto. Entonces le digo: Señor, no quiero caer en ese error. Yo no quiero caer ahí, Señor. Yo quiero que vos me des el mensaje para la iglesia. La iglesia está esperando el mensaje de un padre, pero un mensaje, una palabra fresca. ¿Cuántos dicen amén? Una palabra fresca, sazonada. Entonces dijo: no caigamos en ese error. No caigamos en ese error. Hace un tiempo atrás predicamos y ahora no tomemos como normal. Y bueno, es normal que esté así. No, hijo. Que pase un proceso es otra cosa. Pero en tu casa tiene que haber señales. En tu casa tiene que haber milagro. Basta de cuervo. ¿Escuchó? Basta de cuervo. ¿Por qué hay tanta necesidad hoy en la calle?
perdónenme, amado, pero yo no tengo ninguna ideología política. ¿Pero por qué hay tanta necesidad de afuera? Porque hoy el que está arriba dijo, acá se terminaron ciertas cosas. Antes muchos estaban acostumbrados a que el cuervo, que los cuervos, y te tenían así, limitado, ¿sí o no? Te tenían limitado, te tenían atado, te tenían frenado, paralizado. Bloquearon tu mente, entienda. Vuelvo a reiterar, no tengo ninguna ideología política, no me interesa. Pero lo que hicieron es bloquear nuestra mente, atar nuestra mente, frustrar nuestra mente y tenernos allí con el cuerpo. Pedacito de carne en la mañana, caniparme, agua, así, eso, un poquito, lo necesario. ¿Sí o no? Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que vos y yo vivamos del cuerpo. El cuerpo es para un proceso, es para un momento, ¿se entiende lo que quiero decir? Es para un proceso. Es para un momento. Elías estaba allí y Dios lo sustentó y le dijo, ¿cuál era el problema de Elías? Elías oró y fuego cayó y esto y lo otro, oró, el cielo se cerró, oró, el cielo se abrió, pero le mandaron un mensaje a una mujer y entró en un estado de depresión, ¿se acuerdan? Nombraba a la mujer, Le mandaron un mensaje al profeta. Isabel le mandó un mensaje al profeta y el profeta se quería morir. ¿Sí o no? ¿Ha leído la historia? ¿O no? Sí, cuando Jezabel le manda el mensaje a Elías, ¿qué es lo que hace Elías? Quería morir. Entonces Dios lo guarda y todo eso. Y le dice, mira, en este tiempo te voy a mandar los cuervos que te van a dar pan y agua. Pan y carne, perdón. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y vas a beber del arroyo. Pero Dios dijo, bueno, ya está. Ahora no tenemos que seguir con esta historia. Ahora hay que salir, porque si no hay 10.000, hay 7.000, perdón, que todavía no han doblado las rodillas ante Baal. Si vos no lo haces, Elías, hay 7.000, ojo con eso. Si yo no lo quiero hacer, hay 7.000 que están allí preparándose para entrar. ¿Sí o no? Entonces le dijo a Elías, te va a tener que secar el arroyo. Te voy a secar el arroyo para que reacciones. Se te seca el arroyo y vas a tener que salir, porque si no te va a morir de sed. Te va a morir deshidratado allí. Entonces Elías tuvo que salir, amado, y tuvo que hacer lo que dijo. Dios le dijo que tenía que hacer. Vas a tener que ungir a Eliseo. Vas a tener que ungir al rey. Vas a tener que hacer un montón de cosas. Hay mucho camino por recorrer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado, lamentablemente eso se ha metido dentro de cada uno de nosotros muchas veces. Y tenemos que salir, hijo. No podemos seguir viviendo de esa manera. Amén. No tenemos que seguir viviendo de esa manera. Tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Sí o no? Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que entender de que en mi casa tiene que haber milagros, que en mi casa tiene que haber señales, que en mi casa tiene que haber prodigios. Sí, amado, en mi casa tiene que haber resurrección. En mi casa tiene que haber sanidad. En mi casa tiene que haber multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, multiplicación, pastor, eso del diablo. No, Jesús, ¿qué es lo que hizo? Tráiganme los panes, tráiganme los peces. Oró Jesús y se multiplicaron. ¿Cuántos dicen amén? Pues eso es lo que quiero dejarte. Eso es lo que quiero sembrarte. Para que podamos salir y para que en nuestra casa haya milagros. Amado, que caminemos con el Señor. Amado, que no vivamos una religión, no vivamos un legalismo, no vivamos una tradición, que vivamos una íntima comunión con el Señor, una íntima amistad con Él, que caminemos con Él, aleluya, como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces entiéndame, hijo. ¿Usted quiere ver milagros? Yo quiero ver milagros. Hay cosas que yo no puedo hacer. Hay cosas que usted no puede hacer. Yo quiero milagros. ¿Sí o no? Hay cosas que usted anhela. ¿Y sabe por qué usted las anhela? Porque están en el proyecto de Dios para su vida. Están en el proyecto, están en el plan de Dios para su vida. Pero ¿sabe por qué yo no veo el cumplimiento? Y lo que hago, gracias hijo, lo que recompensa al profeta, lo que hago, amado, es adaptarme a la situación y creer. Y bueno, eso es lo que me tocó. Y no tiene que ser así. Pasarás el proceso, pasarás el tiempo, pero tiene que haber el milagro. Tiene que haber un milagro. Amén. Entonces es tiempo que caminemos con el Señor. Amén. Es tiempo de caminar con el Señor. Enoc caminó con Él y se produjo lo sobrenatural. Noé caminó con el Señor y se produjo lo sobrenatural en él. El arca. ¿Cuántos dicen amén? Se salvó él y su casa únicamente. Los demás se murieron todos. ¿Hay milagro cuando yo camino con el Señor? Claro. Claro. Pedro y Juan caminaron con Jesús. Primer predicación. ¿Y cuál fue la predicación de Pedro? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa fue la predicación de Pedro. Y 3,000 se convirtieron. Después de eso le querían cerrar la boca a Pedro y a Juan. Y ellos dijeron, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos dicen amén? No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Ellos caminaron con el Señor. Predicó nuevamente y les dijo, y en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. 5,000 se convirtieron. ¿Y cómo quedó? Amado, yo quiero milagro. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero vivir milagros en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos. Como creo que usted lo anhela, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Usted lo anhela? En su vida personal, pero después también como ministro, como hombre de Dios. Quiero ver señales y maravillas, prodigios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ver señales, maravillas y prodigios. ¿Me va siguiendo? Yo quiero eso, amado. Yo quiero que podamos ver y que usted lo vea. Y yo, como le decía la vez pasada, como pastor, que yo vea las señales, las maravillas y los prodigios en tu casa. Voy a ser el hombre más feliz del mundo, porque esa es una señal de que has caminado con Él, de que estás caminando con Él, de que estás viviendo una íntima amistad, una íntima relación con Él. Aleluya. Yo quiero milagros. La Biblia dice que por las manos de los apóstoles los enfermos sanaban, los endemoniados eran libres. ¿Me escuchan? Los endemoniados eran libres y la gente se agolpaba. La gente traía a los enfermos para que aún la sombra de Pedro los tocara. Esa es la magnitud de lo que había. ¿Cambió Dios? ¿Cambió Dios? No. Para nada. Gloria a Dios. Dios es el mismo. Estuvo allí. Es el mismo que hoy está con vos y conmigo. Amén.
vos y yo hemos cambiado. Amén. Usted y yo hemos cambiado. Escúcheme, yo no estoy diciendo ustedes, todos ustedes. Usted y yo hemos cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo hemos cambiado. Porque Dios nos dice A y nosotros decimos, pero me parece que C, voy a hacer C ahora. Dios nos dice es blanco y nosotros decimos, bueno, pero yo quiero, no sé, yo siento un gris. Porque yo tuve un sueño, vi un gris. No me importa el sueño. A mí Dios me dijo algo. ¿Cuántos dicen amén? A mí Dios me habló algo. No, que yo vi en el sueño un gris. No, a mí Dios me dijo blanco y es blanco. ¿Cuántos dicen amén? Y perdóname que le diga, y entiéndame el contexto de lo que quiero decirle y de la forma que se lo voy a decir. Pero Dios a mí me dijo blanco, pero no es lo que pasa que vino el profeta y me dijo gris. Cuidado con eso. No sé si usted me puede entender lo que quiero decirle. Entonces hijo, lo que yo quiero dejarte en esta mañana es que se tiene que terminar un tiempo de escasez. Se tiene que terminar un tiempo de escasez, tiene que terminar un tiempo de miseria, se tiene que terminar un tiempo de dolor, se tiene que terminar un tiempo de luto, de separación, de aflicción. Se tiene que terminar. Tenemos que ver milagros. Ya está, hijos, tenemos que ver milagros. Tenemos que ver maravillas. Tenemos que ver señales. ¿Cómo Dios sacó al pueblo de Israel? Lo dice la Biblia, hermano, no lo digo yo. ¿Cómo lo sacó Dios al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? A puro milagro. A puro milagro. Léalo, sale en la Biblia. A puro milagro. Dios lo sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Eso es lo que quiere hacer el Señor con vos. Eso es lo que quiere hacer el Señor conmigo. ¿Cuántos están dispuestos a tomar esta decisión? Es una decisión solamente. Es una decisión. Caminar con el Señor. Tener una íntima amistad con el Señor. Amén. Una íntima amistad con el Señor. Caminar con el Señor. En obediencia. Amén. En lealtad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que lo que Dios ama? ¿Escuchan? Lo que Dios más ama es la lealtad. Y lo que Dios más aborrece es la deslealtad. Si no, pregúntele al diablo. Que el diablo tenía privilegios ahí arriba, ¿o no? Tenía privilegios ahí arriba. Pero cuando él se llenó su corazón, ¿cuántos dicen amén? Se llenó su corazón de orgullo y de vanagloria y todo eso. ¿Qué le pasó? Lo expulsaron. ¿Me va entendiendo en esta hora? Entonces lo que Dios más ama es la lealtad. Y lo que Dios aborrece es la deslealtad en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso siempre que usted se vaya de un lugar, si usted se va de un trabajo, váyase por la puerta grande, dando la mano y agradeciendo. ¿Escuchan? Lo que Dios más ama es la lealtad. Lo que Dios aborrece es la deslealtad. Póngase en pie, por favor, en esta mañana.